El paradigma de la gestión turística tradicional se ha centrado en la promoción de destinos, en el marketing, en la medición de llegadas, de dónde vienen y hacia dónde van las personas, gastos y satisfacción del visitante. En los últimos años ha habido un llamado de diversas voces dentro de la industria para poner en el centro a los territorios y a las personas y entender las estadísticas y al marketing como herramientas a su servicio. Hoy estamos atravesando una crisis ecológica, social y económica, resultado de una larga secuencia de prácticas insostenibles en distintos sectores, incluido el turismo. Como la pandemia ha demostrado, es innegable la relación entre el bienestar de nuestro planeta y nuestras sociedades, y como actividad que se nutre de los territorios, el turismo tiene una responsabilidad ética y directa en el cuidado del bienestar natural, social y cultural de los destinos. Territorios sanos no solo permitirán la continuidad de nuestra industria, sino que de ellos depende el sostenimiento de la vida. El territorio no es un concepto vacío, y hay que pensarlo desde el complejo entramado que lo conforma, dado por su contenido natural, social, cultural, y las diferentes dinámicas territoriales que identifican a cada lugar. El turismo tiene mucho que aportar en la construcción del entendimiento territorial. Este rubro ya no puede seguir siendo pensado simplemente como una industria que hace uso de los lugares. Hoy, la crisis socioecológica nos invita a pensar en nuevas formas de dinamizar los territorios a partir de sus propias particularidades, cobrando cada vez más sentido el neologismo de la globalización, en donde el turismo no puede seguir siendo entendido como una fórmula estándar global, ya que el desafío es innovar y potenciar la enorme riqueza que ofrece la escala local. Actualmente se están tomando medidas y direccionando flujos de dinero para una reactivación del sector. En cuenta de que hemos incurrido en prácticas en múltiples casos abusivas que no resguardan el bienestar de los territorios a los que hemos convertido en destinos, nos preguntamos, ¿queremos continuar siendo otro eslabón en la cadena del extractivismo? ¿Qué queremos reactivar o rescatar de las antiguas formas de hacer las cosas? ¿Queremos aprovechar esta coyuntura para tomar un nuevo rumbo? El turismo sin territorio no existe, y desde esta lógica resulta interesante reflexionar sobre cómo se plantea el sector a futuro. Ya no podemos seguir pensando que el éxito de la industria está dado por la cantidad de visitantes o por la cantidad de dinero que desembolsan en su estadía. Como grupo diverso de personas relacionadas al turismo, desde pequeñas y grandes empresas, la academia y las mismas comunidades, creemos que esta reactivación debe ser el punto de inflexión para convertirnos en cuidadores de destinos. No en un sentido paternalista, de un ente externo que cuida unidireccionalmente a otro que requiere ser cuidado, sino que apuntando a un sistema de cuidados colectivo. El turismo debe internalizar que enfrentamos una crisis socioecológica a escala global que tensiona y modifica los territorios que son el sustento base de la actividad. Esto mismo provoca que cada territorio esté viviendo su propio proceso de transformación, y si el turismo no es capaz de hacer esta lectura, quedará rezagado a las nuevas territorialidades que silenciosamente se empiezan a gestar en distintos lugares del mundo. Esta crisis sanitaria nos ha enseñado también el valor de la cooperación y la solidaridad. Y desde ese punto queremos que nuestros territorios estén custodiados por una comunidad ampliada, donde las formas de resguardo incluyan diversos modos de entender el mundo. Sean todas y todos muy bienvenidos. Mi nombre es Marco Lucero, parte del equipo fundador de la iniciativa Cuidadores de Destinos. Los últimos 3 años de mi vida trabajé en Yawon Country. Yawon Country es el primer territorio aborigen devuelto a sus dueños ancestrales en Australia hace ya 30 años. Territorio que en la actualidad es un parque nacional de propiedad y administración aborigen, el Nitmiluk National Park. Los últimos 2 años fui gerente de Cicada Lodge, que es el único hotel dentro del parque, también de propiedad aborigen y ganador del premio al mejor hotel de lujo en Australia. Antes de emprender mi rumbo a Australia, fui por 2 años ejecutivos de estudios y proyectos en la Asociación Chilena de Empresas de Turismo ACHET,
y previo a eso trabajé junto a Humberto Rías en proyectos de investigación en la Universidad Andrés Bello. Tras pantalla hay un equipo colaborador. Daniela Riquelme, encargada de que la tecnología no nos falle. Karen Luz, que estará atenta al chat para interactuar con ustedes y recibir sus dudas. Daniela Jerez, que estará tuiteando desde la cuenta Cuidadores de Destinos. Y Javier Errázuriz, Consuelo Martín y Mariana del Bruto, que han aportado enormemente a que esta iniciativa se lleve a cabo. Quiero destacar que ni el equipo ni los invitados recibimos retribución monetaria por esta iniciativa y que los esfuerzos nacen del genuino interés de cada uno de nosotros por contribuir a una reactivación responsable de la industria. Estamos muy contentos de dar inicio a la primera sesión del ciclo Cuidadores de Destinos, conversaciones para una reactivación responsable del turismo con la naturaleza y sus comunidades. Lo que les compartí al inicio es parte del manifiesto creado por diversos profesionales de la industria del turismo. Manifiesto que aún está en construcción y busca recoger las voces de un amplio abanico de personas. De esta manera, les compartimos el link del manifiesto en el chat para que lo lean y puedan hacer sus comentarios. Sus aportes son extremadamente valiosos para nosotros en cuanto un manifiesto creado desde las bases territoriales y no dictado por una agrupación ajena tiene más sentido y valor. Algunos establecimientos de límites para que esta conversación fluya adecuadamente. Les pedimos por favor que se aseguren que sus micrófonos estén apagados durante toda la conversación. Contaremos con 3 presentaciones de nuestros super invitados, con Rosa Ramos. Rosa, no sé si puedes decir un hola de San Pedro de Atacama. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí desde el norte, desde las tierras licanas, a 2.460 metros sobre el nivel del mar. Estamos muy contentos de poder contribuir en la nueva visión desde el compromiso y el amor por la naturaleza, de cómo queremos abrir estas puertas en un futuro hacia un turismo responsable. Muchas gracias, Rosa. También hoy día nos acompaña Vanessa Salinas desde Putaendo. Vanessa, si quieres saludarnos. Hola, desde Putaendo, muy felices porque nos cayó agüita y nieve también, hace más de 10 años con sequía, así que estamos pero súper felices. Muy agradecida por la invitación, esperando aportar también con un poquito de información sobre nuestro destino. Muchas gracias, Vanessa. Aquí también en Santiago llovió harto, así que también estamos contentos. Y también nos acompaña Carl Bomer. Carl, si quieres saludarnos. Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación y es un privilegio compartir con ustedes y, bueno, aprender todos de nuevo algo. Muchas gracias, Carl. Bien, entonces, posterior a las presentaciones de nuestros 3 invitados, habrá espacio para comentarios entre ellos que discutan y se hagan preguntas sobre sus presentaciones. Y finalmente abriremos el micrófono para quienes deseen hacer preguntas y si se sienten tímidos, también lo pueden hacer a través del chat y nosotros vamos a preguntarle a nuestros invitados. Esta grabación, reunión por Zoom va a ser grabada y posteriormente subida a nuestra plataforma de YouTube, si es que ninguno de ustedes dice lo contrario. Si es que tenemos su aceptación, lo haremos así. Y sin más, entonces, Carl, te dejo a ti la pantalla y para que continúes con tu presentación. Gracias. Ok, muchas gracias, Marco, muchas gracias por escuchar y espero de que, pueda contribuir en algo con esta pequeña reflexión. La reflexión está como estructurada en 3 bloques. En primer bloque hago un pequeño resumen de nuestra forma de relacionarnos dentro de la biosfera como seres humanos y luego el concepto de paisaje y cómo se ha estructurado hasta ahora el concepto de topofilia, de dónde surge y cómo se ve hoy en día. Entre medio también entonces al final voy a presentar 2 fotos para que ustedes mismos vean lo que yo he querido, decir en este pequeño
en esta pequeña charla. Por favor, espero de que me puedan hacer hartas preguntas porque espero no ser muy largo y entonces poder conversar mejor. Bueno, la cuestión principal es, la problemática principal es que nosotros los seres humanos necesitamos de energía extracorporal para poder sobrevivir. Y esta energía extracorporal obviamente la tenemos que recurrir o tenemos que recurrir a la biosfera para obtenerla. ¿Y cómo la obtenemos? Es decir, cómo nosotros obtenemos esta energía extrasomática depende de, obviamente, el componente humano, la cultura, cómo nosotros vemos a la naturaleza, el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, y obviamente también depende de qué tipo de ambiente nosotros habitamos. Nosotros al hacer este acto de apropiarnos de energía extrasomática, construimos un hábitat. Y con este hábitat lo construimos a través de modos de actuar, o como diría Bourdieu, de hábitos, ¿verdad? Es decir, una forma de cómo nosotros culturalmente nos relacionamos entre nosotros y también con el medio en que nos rodea. Y esta acción de hábitos, esta acción sobre el medio, nos lleva a formar un paisaje. Y por lo que yo entiendo ahora también con ustedes, porque yo soy formado en la tradición geográfica tradicional, el territorio estaría dentro de este paisaje. El paisaje creado por muchas generaciones de personas que han habitado un medio ambiente particular y que lo han transformado en su territorio. Y este territorio lo transforman obviamente según la capacidad que tenga el territorio para mantener una población, y también depende de estructuras sociales que, determinan la forma de apropiación de esta energía extrasomática. Y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en los últimos 200, 300 años? Que esta apropiación de energía extrasomática ha sido cada vez mayor de lo que la biosfera puede soportar. Y eso por las transformaciones sociales, económicas y culturales que han habido en este proceso de globalización desde el siglo XVI en adelante. ¿Y qué es lo que nosotros comprendemos como paisaje? Es un conjunto de signos, dirían los estructuralistas, de características que estructuran una unidad geográfica. Y entonces, este conjunto de signos nos van a dar una referencia para construir también un valor humano de los espacios de posesión. Es decir, como lo dijo Bachelard, voy a leer la cita directamente de Bachelard sobre este curioso sentimiento que nosotros tenemos por el espacio en el que habitamos. Es la determinación del valor humano de los espacios de posesión, de los espacios defendidos como fuerzas adversas, de los espacios amados, a su valor de protección, que puede ser positivo, se tienen también valores imaginados, y dichos valores son muy pronto valores dominantes. El espacio captado por la imaginación no puede seguir siendo el espacio indiferente entregado a la medida y a la reflexión de la geometría. Es vivido, y es vivido no es en su positividad, sino que en todas las parcialidades de la imaginación. Es decir, el concepto fundamental de topofilia es un concepto de afecto.
Y ese afecto lo va a pronunciar aún más el geógrafo norteamericano G. Fu Tuan en el 74. Y cuando nos refiere de que la topofilia es un sentimiento de apego, es un sentimiento emotivo afectivo que nos liga a un sector, a un paisaje que hemos creado. Nos entramos a una dimensión muy subjetiva, pero muy, muy importante para los seres humanos. Es la relación de el estar en un lugar, de sentirse bien en un lugar, que él sea, como se llama, sentido partícipe en la formación de ese lugar. Y en eso también influye nuestra herencia cultural de ese paisaje. Entonces, ¿en qué consiste este sentido de pertenencia a un lugar? Lo que ustedes denominarían territorio a lo mejor. En un momento son cuestiones simbólicas, ¿es verdad? Es como yo reconozco en el paisaje un efecto de que yo soy parte del mismo, es verdad. Cuando yo miro un valle de la zona central, me recuerdo de toda la vivencia vivida en esa zona geográfica, en ese biotopo prácticamente, no, en ese bioma, disculpen, en ese bioma. Y también entonces me lleva a mis raíces también. Si yo voy a un bosque sureño y un río grande y poderoso, entonces yo siento esto de que es parte de mi historia. Entonces, el sentido de del ¿cómo se llama? Lugar es este sentimiento particular que uno tiene como persona de el lugar. Entonces la topofilia tiene que ver con eso, pero ¿qué es lo que nos sucede actualmente? Nos sucede de que los autores hablan de que ha sido desterritorializado, disculpen la palabra, o sea, destruido el territorio porque se ha homogenizado con la globalización. Y permítanme entonces mostrar una foto en el que yo quiero ejemplificar esta desterrote y cómo se llama este momento de que aquí está. ¿Lo ven? Ustedes deben reconocer el lugar. ¿Se puede ver? Ustedes deben reconocer el lugar a que me refiero. Ese es un típico lugar como Cancún o como otros sectores del ¿cómo se llama? Territorio mundial. Ha sido arrasado por la globalización, ha sido como homogenizado, y con eso se convierte en destrucción del apego de las personas. Las personas ya no lo ven como un lugar afectivo, no lo ven con ojos de subjetividades, si ustedes quieren, de amor, de placer, sino que lo ven como una inversión, como aquí yo puedo ganarme la vida o puedo hacer dinero. Y con eso destruyo lo que puede ser la topofilia. La topofilia requiere de que yo tenga este sentimiento de apego al lugar y con eso me defiendo, entre comillas, del que me quiere invadir y me quiere destruir mi entorno tradicional. Lo que no quiero decir de que lo conservemos el territorio y el paisaje como
como en una congeladora, para nada. El paisaje es algo dinámico, la historia es dinámica, cambia. Pero Carl, lo que... disculpa, te quedan 5 minutos. ¡Uy! Fueron tan rápido. Pero lo importante es que yo sea partícipe de ese cambio y no se me imponga. Porque voy a mostrar otro momento. ¿Se ve? Aquí tenemos un ejemplo donde la gente está reconstruyendo su topofilia. La foto muestra un lugar que a lo mejor algunos lo conocen, es Chamisa, es la iglesia luterana de Chamisa, donde estos inmigrantes construyeron un paisaje que les dio una, ¿cómo se llama?, conexión afectivo, valórica con el mismo. Por desgracia nunca he podido encontrar una foto. Al salir aquí de la iglesia, se tienen estas dos araucarias como marco y al fondo se divisa el volcán Calbuco. Es decir, ellos prefirieron no hacer la iglesia en el sentido litúrgico con el ábsis al oriente hacia Jerusalén, sino que prefirieron ponerla de tal forma que cuando salgan vean al Calbuco entre las dos araucarias, que les costó seguramente un siglo para, ¿cómo se llama?, que crezcan. Entonces, en resumen, todos hacemos paisaje, y ¿cómo se llama? Y el paisaje es indispensable que lo hagamos propio y lo hagamos en conjunto, y de que esta topofilia nos dé la fuerza para contribuir a que no nos impongan un paisaje que es ajeno a mis sentimientos. Lo que no quiere decir de que pueda cambiar, pero sí el cambio tiene que ser con topofilia, con que los residentes y los allegados a residir contribuyan a este sentimiento de afecto por el lugar. Eso sería hasta ahora. Muchas gracias, Carl. ¿Aún estás compartiendo pantalla por si acaso? Oh, perdona, es que me perdí ahora. Sí. Todo bien. Yo creo que ahí arriba, si ves un rectángulo verde Ya. de tu pantalla, ahí quizás puedes Así, exacto. compartir. Oye, Carl, ¿Dejó? la semana pasada, no, aún estás compartiendo, o al menos yo todavía lo veo. Quizás puedes apretar View Options. Oh, God. Ahí está perfecto. Disculpen. Solo como comentario, para seguir con las presentaciones, la semana pasada salió en una revista científica un estudio sobre cómo en tus propios lugares que tú cohabitas. Y el sentido de pertenencia o la tofilia pierde no solo genera ánimo, sino que muchas veces genera animación o un sentido de negatividad. Tú mismo te vuelves fuera de tu propio territorio. En serio, por esto para que lo puedan ver. Entonces, ahora le voy a dar el paso a Vanessa Salinas de Pudando para que nos pueda compartir su presencia. A Vanessa y a Rosa, ¿escuchan? ¿Me están Marco, no se escuchando bien o escucha. no? No se escucha. Ya, bueno. Entonces, le voy a dar el pase muy rápido.
Habremos perdido a Marco, quizás. Sí, ahora Vanessa. Que era solo eso, sigamos con Vanessa. Dale, Vanessa. Hola, hola a todos. Bueno, voy a compartir pantalla primero. Ahí. Así que por ahí está volviendo. ¿Ven bien la pantalla? ¿Sí? Súper. Sí. Bueno, en primer lugar presentarme, yo soy Vanessa Salinas, soy de la comuna de Putaendo, que está en la región de Valparaíso. Yo creo que muchas personas a lo mejor han escuchado sobre Putaendo en bromas o en algunas tallas que nos tiran siempre, pero esta comuna está ubicada en el centro de Chile, estamos solamente a 2 horas de Valparaíso y a 1 hora y media de Santiago. Somos una comuna precordillerana, como les decía antes, nosotros tuvimos harta lluvia y tuvimos nieve también, así que estamos súper, súper contentos por eso. Considerado como la capital patrimonial de Aconcagua y el primer pueblo libre de Chile, dato que no se sabe mucho, no se conoce y que a nosotros nos encanta decir. Para presentarme un poquito, bueno, yo soy, como le digo siempre a mis visitantes, nacida y criada en Putaendo, putaendina de corazón. En este sentido puse las fotos que ustedes pueden ver ahí porque vivía en una casa de adobe, nací en una casa de adobe, siempre anduve por los cerros de Putaendo cuando todavía estaban verdes, porque estamos con más o menos 10 años de sequía, entonces ahora están un poco más café, esperamos que eso cambie. Y yo tuve la posibilidad de poder ver el río tal como lo tienen ahí, ese es el río Putaendo. Yo viví esos momentos en que, por ejemplo, la gente se tiraba en cámaras por el río, donde se podían tirar incluso piquero en algunas partes, hacíamos algunas pozas, cosa que ahora nuestros jóvenes, nuestros niños no lo pueden ver, porque en este momento el río está completamente seco. En este sentido, y entrando ya un poquito más al tema, y agradeciendo por supuesto la posibilidad que me dieron de participar en esto, les quiero comentar un poco cómo se ha ido desarrollando el turismo a través de los años, y cuál es lo que yo estoy haciendo en esto para trabajarlo también. En el año 2017 yo fundo Turismo Putaendo, que es un tour operador de la comuna, para poder ayudar a la gente que llegaba. Putaendo es una comuna súper chiquitita, que tiene mucha riqueza natural, riqueza patrimonial, arquitectónica, pero no se conocía muy bien en la misma gente que vivía ahí, que era gente mayor principalmente. Cuando llegaba algún turista no tenían qué información darle, más allá de puede ir al Cerro X o puede seguir por esa calle. No había un relato turístico, no había algo un poco más preparado. Y también pasaba que llegaba mucha gente y se dirigían a lugares que quizá no estaban preparados para recibir, por ejemplo, a 30 personas. Entonces empezó a provocar ese desgaste de algunas zonas que nosotros en este momento estamos buscando proteger también. En este sentido, podemos ver que el turismo hasta el año 2000 aproximadamente no se estaba desarrollando mucho en la comuna, no se estaban cuidando los sectores, la misma gente que vivía ahí, que siempre trabajó de la agricultura y trabajó en el campo, también iba desgastando, por ejemplo, algunas zonas naturales que tienen fauna protegida, que tienen flora protegida ahora. ¿Y qué pasó? En el año 2000 hasta el año 2017 aproximadamente, se empezó a hacer una inversión pública mucho más fuerte, una inversión municipal, que se empezó a hacer, por ejemplo, a hermosear algunos lugares, como ustedes pueden ver, por ejemplo, en la foto de abajo, se empezaron a construir distintos monolitos, distintas estatuas, se empezó a poner señalética turística, por ejemplo, como les mencioné, somos el primer pueblo libre de Chile, entonces las batallas que se libraron cuando el ejército de San Martín pasó desde Argentina hasta Los Patos, están ahí, están en los lugares y ahora están demarcados. Entonces ustedes pueden encontrar un cartel que dice aquí fue la batalla de Chupayas, y pueden ir viviendo la historia. En ese sentido también se empezaron a ver con la llegada de más gente, de más grupos, distintos impactos positivos y negativos. En cuanto a los impactos positivos, los que tenemos aquí, por ejemplo, la apertura a la asociatividad. La gente de campo, la gente que vivía allá era mayor y muchas veces tenía este conflicto de confianza con otra persona que venga y le diga, ¿sabe que yo quiero trabajar con usted? Entonces, el trabajo que nosotros tenemos que ir haciendo es conversar con ellos, explicarles que a lo mejor
el trabajo que ellos hacían de hacer el pancito en la mañana, de hacer el queso cabra todos los días, era algo que a lo mejor a otras personas que no tenían la posibilidad de verlo siempre les podía interesar. En ese sentido, la gente nos costó un poco que se abriera eso, pero ahora trabajamos todos súper colaborativamente y algo que ha sido genial ir viéndolo en el camino. También la revitalización de las costumbres locales, como por ejemplo la trilla, se había dejado hacer un poco, ahora se hace con parafernalia, las familias que normalmente la hacían hace muchos años. Las veranadas, las invernadas, por ejemplo, allá tenemos una zona de arriero, entonces imagínense 400 cabezas de ganado subiendo a la cordillera y que uno lo pueda ver, es algo que la mayoría de la gente solamente lo piensa en lugares que hablan. Y nosotros lo tenemos aquí a 1 hora y media de Santiago y a 2 horas de Viña, lo tenemos al lado, lo podemos vivir, tenemos la cordillera ahí mismo. Y la ampliación de posibilidades laborales, por supuesto, porque esta misma gente que yo les contaba, ellos veían que solamente podían trabajar en la tierra. Y ahora se dieron cuenta que a lo mejor en eso mismo puede haber otra entrada económica. Cuando yo empecé a traer grupos de adulto mayor, por ejemplo, una persona que hacía quesos de cabra, que vendía huevos, dijo, oye, yo puedo enseñarle a la gente lo que yo hago, le puedo mostrar mis instalaciones, puedo mostrarles que el sistema que estoy usando es un sistema nuevo. Empezaron a ver que a lo mejor no era solamente ese su foco económico, sino que también podía ser el turismo como una economía mucho más sostenible en el tiempo. Pero también trajo, por supuesto, algunos impactos negativos que estamos tratando de mermar lo más posible, tratando de que vayan convirtiéndose en algo bueno y que no nos afecte tanto por este mismo amor que tenemos a nuestra tierra, que sería, por ejemplo, el deterioro y destrucción de fauna y de flora. En este sentido, tenemos algunos profesionales en la comuna que son muy reconocidos y que están haciendo la pega, por ejemplo, de sacarle la foto, de clasificar estas plantas, o en el caso de los petroglifos también, que no están protegidos en nuestra comuna, estamos haciendo la pega. Porque, ¿qué pasaba? Si ustedes van, por ejemplo, con un grupo a un sector donde hay un petroglifo, que a veces no se ve quizás también por el tiempo, porque no se ha cuidado como es debido, se empieza a deteriorar mucho. Y en algunos casos incluso llegaron a sacar paneles completos. O hay algunas plantas, por ejemplo, que están en peligro de extinción y que si uno iba pasando por ahí no tenía idea qué planta era, le iba a pisar y a lo mejor esa planta ya no se iba a ver más. Entonces, la importancia aquí radica en ir con gente local, en ir con gente que es de allá, que conoce los caminos, que conoce los senderos, que sabemos, por ejemplo, cómo hay que caminar en un lugar donde no hay un sendero hecho, sino que tenemos que tratar de mantener el paisaje lo más parecido posible a como era naturalmente. También tenemos la erosión del suelo por el impacto de los visitantes, que tiene relación con lo que les comentaba recién, y también con esta explosión que se puede haber provocado en algún momento del turismo, porque hay distintos lugares, por ejemplo, que son muy buenos para hacer motocicleta o para hacer bicicleta. ¿Y qué pasó? Llegó mucha gente que empezó a romper los cerros, y ahí en algunos lugares de Putaendo ustedes pueden ver que están completamente rotos y se marcan las líneas, porque esos lugares simplemente lo ocupaban de hace mucho tiempo atrás, de hace muchos años atrás, y no tenían esa conciencia que nosotros estamos creando de cuidar esos lugares, de ocuparlos de otra manera, de llevarlos al turismo que nos puede hacer, en primer lugar, tener paisajes mucho más bonitos, y por supuesto que la gente también pueda sacar provecho de eso económico, pero responsable, siempre responsable. Y la congestión de tránsito, algo que nosotros, y que yo personalmente lo he visto, cuando alguien no es de allá, llega, por ejemplo, con un bus a una comuna que está hecha como una ciudad, es una comuna colonial. Entonces, imagínense las calles, que son calles muy pequeñas, con suerte cabe un bus por ahí, y entra un bus y queda atrapado en la plaza. Solamente hay 2 salidas y queda atrapado entre medio de las 2 salidas. Es terrible. Entonces, este tipo de congestiones, porque nosotros no vamos a abrir la comuna, no vamos a romperla para que avancen más autos, por ejemplo, por el casco histórico, por el centro, pero sí podemos conocerlo, podemos trabajar con gente local que sabe las rutas. Yo, por ejemplo, cuando llevo a los grupos, manejo otras rutas por donde llegar a la plaza sin tener que molestar a nadie. Son impactos que hemos podido ir viendo a través del tiempo y que en realidad se van trabajando en la misma marcha.
La pregunta de cómo reactivamos el turismo es la que ha surgido mucho últimamente. Nosotros en realidad no hemos estado trabajando, obviamente, por un tema de responsabilidad también, porque mi mamá es mayor, mi familia la quiero cuidar, obviamente, entonces, si bien me ha llamado gente para realizar tour y para realizar cabalgatas, para realizar trekking, nosotros no lo estamos haciendo porque, primero que todo, está el cuidado. Pero sí pensamos que la reactivación, disculpen, tiene que ser muy responsable, tiene que ser coordinada entre los distintos entes que trabajamos, por ejemplo, la gente que tiene restaurante, la gente que hace tour, la gente que tiene el transporte, tiene que ser responsable. Nosotros, por ejemplo, estamos implementando distintas medidas como si tenemos un grupo de 30 personas, separarla a lo mejor, tener 3 guías y separarnos en grupos de 10 o separarnos en grupos más pequeños, para evitar esta congestión y pensando también que la gente puede buscar, por supuesto, mayor seguridad. Yo me imagino que van a venir con un poco menos de confianza, pero se espera que el turismo rural tenga este auge, y es lo que estamos tratando también de traspasarle a la misma gente que está allá, porque en este momento ven que a lo mejor el sustento que le estaba dando el turismo ya no está, entonces pueden estar un poco asustados, obviamente, pero sabemos que esto en algún momento va a pasar y queremos que cuando empiece a llegar esta gente podamos recibirlos de la mejor forma posible. Si la comuna no está preparada, por ejemplo, para recibir 500 visitantes en un momento, está bien, pero a lo mejor sí podemos ir recibiendo de 100, sí podemos ir recibiendo de la cantidad que la comuna esté apta para. Creemos que hay que ponerle especial énfasis al ecoturismo. Tenemos diversidad de recursos en este sentido. Los mismos petroglifos que le contaba, glaciares de roca, por ejemplo, que queremos proteger. Estamos con un gran problema de la gran minería que quiere instalarse en nuestra cordillera y estamos haciendo toda esta pega de mostrar Putaendo, de que se conozca siempre responsablemente, para que nos puedan ayudar también a proteger esta tierra que tanto nos ha dado. El turismo de bienestar también es algo que queremos potenciar. Hay distintos lugares que se han instalado en nuestra comuna donde trabajan distintas cosas de salud alternativa, por ejemplo. Creemos que también puede tener un gran auge, y el turismo rural, por supuesto, ayudando siempre a nuestros colaboradores a ir mejorando. Eso yo creo que es algo que caracteriza a Turismo Putaendo, que es trabajar tratando bien a la gente, tratando bien a nuestros visitantes, pero también a nuestros colaboradores, prestándole la ayuda que necesiten en redes sociales, en la digitalización, que realmente es necesario hoy en día. Tenemos que digitalizar, pero también mostrar de forma responsable, como les decía hace un rato. Bueno, para ir terminando, para ir cerrando también, algunos aspectos que creo que podríamos ir mejorando, que podríamos implementar también, es, por ejemplo, nosotros antes dábamos algunos regalos a nuestros visitantes como plantas o alguna bolsita reutilizable, algo que lo invitara a volver también a Putaendo. Ahora a lo mejor vamos a tener que incluir un kit de higiene para nuestros visitantes, pero la idea es irnos ingeniando siempre para poder llevar gente lo más responsablemente posible y siempre cuidando el territorio que tenemos. Y me tomo una diligencia, quiero acá invitarlos también, porque tenemos un certamen de arte. Ahí se ven algunas fotos de nuestra cordillera. Los invito a que puedan visitar también el Instagram de Turismo Putaendo, para que puedan conocer los paisajes que nosotros tenemos. A veces buscamos irnos a otros países para ver estos paisajes, y nosotros los tenemos todos acá en Chile. Somos un país que es rico en esto, y por eso los quiero invitar, si alguien quiere participar, por supuesto, para niños, adultos, jóvenes, para todo el mundo. Y por supuesto los que quieran visitar Putaendo, los dejo más que invitados para que nos puedan ir a ver. Ahí los vamos a recibir con los brazos abiertos y con la calidez que nos caracteriza. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa, por tu presentación. Ahí Marco, el anfitrión oficial, está con problemas de conectividad, así que vamos a ir reemplazándolo como salga. Les quería también contextualizar un poco de que acá con las personas invitadas estamos también intentando responder
algunas preguntas sobre cuál es el vínculo con el territorio, cómo históricamente o vivencialmente se ha visto la relación del turismo con el destino o el territorio que habitan nuestras invitadas, los impactos positivos y los impactos negativos, y cómo imaginan un poco el espíritu de esta reactivación turística. Esto porque estamos como grupo al que ojalá se acoplen todas y todos, pensando un poco, soñando cómo debiera ser, o sea, tomando un poco la oportunidad que nos está dando esta coyuntura para ver cómo se replantean las cosas, cómo se valoran buenas prácticas y cómo se erradican malas prácticas, y esto pensado muy desde las voces de las personas que habitan los territorios, en el fondo, como desde esa experiencia, desde esa vivencia, y por ejemplo, para ir construyendo un poco ese como cuerpo valórico de cómo nos gustaría que siguiera la cosa para adelante. Lo que acaba de decir, lo que acaba de aportar Vanessa es demasiado rico y da muchas pistas, por ejemplo, cosas que hay que erradicar, el maltrato un poco al patrimonio arqueológico, y cosas que sabemos que hay que rescatar, es como una revitalización cultural responsable. Así que muchas gracias por esas pistas. Buenísimo. Y ahora en esa misma lógica, intentando responder un poquito esas preguntas que nos van a guiar a este como conocimiento colectivo de cómo ir soñando, pensando y concretando, ojalá, la actividad turística. Le vamos a dar la bienvenida a Rosa. Agradezco de nuevo a Vanessa, realmente inspiradora tu exposición y tu amor por el territorio. Así que, Rosa, bienvenida. Muchísimas gracias. También como integrante de lo que me vincula en este territorio de San Pedro Atacama, efectivamente soy una mujer que pertenece a la cultura licanantay, una cultura que existe por más de 12.000 años, que hoy en día se encuentra fragmentada. Hay una parte de una comunidad que está en Bolivia, la otra en Argentina, y la parte más grande está en Chile. Hablamos del área centro-surandina. La característica que tiene este lugar es bastante interesante por su geografía, por sus intereses astronómicos, por la ciencia, por la minería. Y el turismo es algo que no es de nuestra cultura, sin duda, de un pueblo originario. Que se nos ha ido, que nos hemos tenido que ir involucrando, no nos quedó de otra. Y quizás en esa reflexión justamente de mirar un poco hacia atrás, de cuando uno fue niña, era un pueblo tan tranquilo, un poco parecido a como está ahora, porque no hay movimiento, y se ha desocupado una gran cantidad del pueblo. Y se tenía una estrecha relación, un vínculo bastante importante con la naturaleza, que para nosotros es el AINI, es la reciprocidad entre el cielo y la tierra, y la relación, la correlación que nosotros tenemos con ella, ligada al calendario agrofestivo, que eso marca claramente las estaciones del año. Y ahora acabamos de entrar al solsticio de invierno, que es justamente el tiempo donde el sol empieza a regresar hacia la tierra. Son momentos de poda, de trasplantes, de limpiar la tierra, ¿verdad? Eso lo vi cuando era muy chica. Yo soy hija de pastores, fue muy linda de alguna manera mi vivencia, de que era algo tan normal para mí saber reconocer una planta medicinal, y que hoy en día que estoy como inserta en el tema turismo, lo puedo aplicar con ese conocimiento empírico, complementándolo con el conocimiento científico. Y por supuesto, como contaba, el turismo en los pueblos originarios no es algo que es parte de nuestra cultura, y en este caso San Pedro de Atacama, que es parte de la segunda región de Chile, es uno de los íconos relevantes en el momento donde el país, cuando quiere promocionar un destino turístico, San Pedro de Atacama es uno de ellos. Que si bien
hay muchas cosas que son favorables, pero también ha sido para nosotros como habitantes tener que ir readecuándonos, adaptándonos y introduciéndonos en este rubro. Junto con eso también las normas y las leyes que existen o que se han ido adecuando también a la ley del turismo, muchas veces no coinciden con una visión de un pueblo que tiene una cosmovisión, que tiene una forma de vida, de ver las cosas. Y la relación hoy en día, o sea, llevamos haciendo turismo más de 25 años en este territorio. Y por supuesto que hay impactos negativos y impactos positivos. Y en cuanto a los impactos positivos, podríamos decir que efectivamente el turismo, y que está reconocido también de manera internacional cuando los pueblos originarios se empoderan y toman de alguna manera el mando de territorial, ¿verdad? De querer también formar parte de esta dinámica y también económica. Que no todos fuimos a la universidad a estudiar medio ambiente o algo relacionado para saber cómo hacerlo de la mejor manera. Y más bien hemos aprendido o seguimos aprendiendo de los impactos negativos, que no visualizamos en el momento de que San Pedro de Atacama iba a crecer tan rápido en la manera turística, de cómo fuimos invadidos de manera tan, podría decir, un poco violenta, ¿no? La globalización llegó y que es muy distinta a la cosmovisión andina. La cosmovisión andina y nuestra forma de reaccionar es igual que la naturaleza. Tú no siembras una semilla y mañana tienes flores. Tú tienes que pasar por un proceso de cuidarla, de podar, y qué sé yo, para poder tener el buen fruto. Y la globalización es mucho más agresiva frente a eso. Te exige, te pone en una rueda donde uno incluso deja emociones de lado para poder ser más funcional y tratar de entrar en la rueda. Y como hemos reaccionado bastante lento y a pesar de que es un territorio bastante visitado, estamos recién intentando mejorar normas, regular, para efectivamente tener un destino turístico de calidad y sobre todo que sea en la armonía del buen vivir de la gente local y así como el que viene también pueda tener la opción de que no va a ser todo rápido, express, sino que se sume un poco a este movimiento. Ese es como nuestro anhelo, ¿no? Y como datos así duros, no sé, hasta julio del 2019 ya teníamos 46.997 visitantes en un territorio que es como una isla en el desierto, es bastante chico. San Pedro de Atacama se compone por pueblos que llevan una distancia de 30 a 50, 90 kilómetros, 120 kilómetros, entonces es extenso, pero los pueblos son pequeños. Entonces San Pedro de Atacama como pueblo sí tiene quizá más capacidad, pero esa cantidad ya por supuesto que ya es un impacto, por supuesto que sí genera un deterioro, y sobre todo lo que a nosotros nos ocupa y nos preocupa un poco es el tema del agua. Nosotros vivimos en uno de los desiertos más áridos del mundo, donde efectivamente cuál es el ente regulador natural de los habitantes, es el agua. No tenemos tanta cantidad de agua ni suficiente espacio para recibir a tanta gente. Por lo tanto, cuando hablamos de la reactivación del turismo post-COVID, por supuesto que empezamos a reflexionar, es decir, tomando lo negativo, ¿queremos que siga igual?
¿qué hacemos nosotros los actores y habitantes para poder cambiar eso? ¿Nos involucramos? ¿Cómo nos involucramos? Y también a quiénes involucramos en esta conversación para poder desarrollar algo mucho más coherente, primero con nuestra calidad de vida, porque no estamos de acuerdo en destruir nuestra calidad de vida para dar un goce a una persona que viene de afuera. Debe ser equilibrado, debemos ser capaces de poder tener el equilibrio. Y de alguna manera en estos tiempos, que ha sido bastante triste por todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, también vemos el lado positivo. Y agradecemos mucho estos tiempos, porque efectivamente nuestra madre tierra, nuestra Patajoiri, Pachamama, se está regenerando, está ocupando su espacio. Y por tanto nosotros que somos parte de ella, nos está pasando lo mismo. Y eso significa a volver a replantearse, a preguntarse si efectivamente queremos seguir con la misma actividad de la manera como lo llevábamos, y cómo hacemos para mejorar. Y frente a eso claramente es lo que se necesita, es la unión de servicios públicos, por ejemplo, que tienen mucho que ver, de los entes reguladores, la municipalidad y todas las entidades de gobierno, los privados y comunidades indígenas que también tienen empresas, que son los sitios de visitación que actualmente administran, que son cerca de 9, sí, creo que son 9 sitios que administran las comunidades indígenas aproximadamente desde el año 2004. Algunas son en administración con CONAFTO, que son parte de reservas, y otras son plenamente privadas de las comunidades. Por lo tanto, para poder visibilizar en armonía con la naturaleza y el discurso coherente, también es importante la apertura de diálogo. Si aquí no hay una declaración de intenciones y de la acción de querer aportar en pos de vivir en equilibrio, y efectivamente que el turismo es efectivamente una fuente económica bastante buena para nosotros, porque no nos tenemos que mover del territorio, estamos aquí, conocemos nuestro espacio, somos tremendos embajadores del lugar, y sobre todo tenemos toda esta riqueza cultural que además podemos ponerle como un valor agregado cuando un visitante viene. Y también hacer segmentos, que no significa querer dividir, sino más bien aclarar los nichos, porque hay diferentes intereses, y es súper válido también. Uno no tiene por qué también exigir al cliente que tiene que venir a ver la cultura, pero sí de la manera sutil quizá profundizar. Y hay gente, visitantes, que por supuesto les interesa mucho querer interactuar con las comunidades y con la gente local. Y para eso, por supuesto, para poder desarrollarnos de manera positiva y pensando en una reactivación más unida, necesitamos reconocernos, necesitamos tener esa apertura del diálogo. Rosa, 5 minutos, gracias. Por otro lado, quería también comentar con qué cosas nosotros nos gustaría quedarnos. Bueno, primero que todo, reflexionar frente a lo negativo que hemos tenido y quedarnos con lo positivo y qué podemos mejorar de eso positivo. Por ejemplo, nosotros sentimos que por mucho tiempo los servicios públicos, en especial Cernatur, quien es el que nos apoya un poco a la promoción, siempre es el tema de un producto, es más objeto que sujeto. Y para nosotros es importante este calor humano, es valorar las experiencias, asombrarse, el asombro de las cosas simples. Y también, por supuesto, invitar, porque nosotros en algún momento igual vamos a ser turistas,
Cuando salimos de nuestro lugar de confort y queremos viajar, también nos transformamos en turistas. Entonces el llamado es justamente a ser un turista consciente, a ser un turista respetuoso a los lugares donde nosotros decidamos ir, y que podamos también quizás tener esa apertura de conocer el espacio desde el respeto que nosotros queremos para que sea sostenible a largo plazo, y que dejemos una fuente económica para nuestros hijos, para las futuras generaciones, y que sea en armonía y en equilibrio con la naturaleza, sin perder nuestra capacidad del buen vivir como habitantes del territorio. Sin duda también necesitamos que se aplique la capacidad de carga, y eso también tiene que ver con una responsabilidad nuestra, que son las comunidades los que administran los sitios, de efectivamente si somos así como los guardianes del territorio, porque todo persona, hijo de la tierra, se debería identificar como el guardián de la tierra. Porque la tierra nos da vida, nos da de comer, entonces por supuesto que tiene que existir una reciprocidad. Entonces desde ahí, desde nosotros mismos debería empezar eso, a regular y a hacer efectiva la capacidad de carga para que se pueda viajar de una manera también consciente, aplicando también, por supuesto, hoy en día, y estamos ya trabajando en eso, en los protocolos de seguridad, COVID, de cómo se va a hacer. Hay también una gran inversión que hacer en cada emprendimiento. Dejar de hacer vista gorda a las malas prácticas, por ejemplo. Hay muchas malas prácticas en el destino turístico, hay muchos clandestinos, servicios clandestinos, que por supuesto perjudican a el trabajador que está en norma, que invierte, que tiene su gente contratada. Eso también queremos erradicar de alguna manera. Y sobre todo demostrar que el turismo puede ser una fuente de ingresos para nosotros como comunidad, que nos sirve para valorar nuestro territorio, y que el turismo económicamente puede ser sostenible más que una minera, que efectivamente es la que nos hace bastante daño en nuestro territorio, y no tenemos la suficiente agua para compartir de alguna manera las dos actividades de una gran magnitud. Por eso se requiere esta capacidad de carga, autorregularnos, y que sea el agua, efectivamente, en este desierto, el ente que pueda hacer efectivo eso, y para eso también necesitamos el compromiso de las autoridades, que puedan entender cuál es nuestra cosmovisión y la importancia de querer conservarla. Creo que eso sería. Agradezco mucho la oportunidad de poder participar, y agradecer también la instancia de poder comentar un poquito de lo que es San Pedro de Atacama, que es bastante turístico, bastante mencionado, y tenemos mucho trabajo que hacer en el momento de que pueda abrir San Pedro de Atacama, tengamos bastantes cosas solucionadas en ese momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa, realmente iluminadoras tus palabras. A mí me llama la atención primero cómo se van sumando nuevos factores, que personas quizás de afuera, que no estamos tan involucradas con un territorio de una forma tan profunda como ustedes quizás no vemos. Por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando dijiste que en algún momento tuvieron que dejar las emociones de lado para ser más funcionales. Entonces, eso también nos llama a considerar la parte emocional de las personas de los territorios, y todo ese proceso interno que se va viviendo en un territorio que se transforma a un ritmo tan poco orgánico. Y también sobre cosas de tu mirada que van sumando o aportando para este nuevo momento del turismo que estamos soñando. También la urgencia de tener como una estructura o un mecanismo de gobernanza o coordinación entre servicios que hay que replantear y trabajar mucho en eso, y también que toda esa gobernanza o coordinación esté guiada o regida por el sentir de las personas del territorio. Así que ahí hay que trabajar para poder generar esos diálogos de la forma más virtuosa posible. Así que muchas gracias. Y ahora abrimos la palabra
para que puedan comentar entre ustedes, o si es que alguien tiene una pregunta en específico. No sé primero si las personas que hablaron tienen preguntas o comentarios entre ellas, o si no, le damos al tiro con las personas invitadas. Yo quisiera quizá compartir un poco con Vane de Putaendo, que quizás un poco similar, que tiene que ver con los servicios públicos en apoyar al emprendedor local. Siempre hay una brecha, siempre hay un tope de que el emprendedor, por ejemplo, como los hermanos mapuches que tienen su ruca y quieren ofrecer su producto, porque es una experiencia. Y resulta que no se tiene el apoyo de parte de sanidad en este caso, porque la obligatoriedad dice que tiene que ser de baldosa. Entonces al final tienes que maquillar algo que se pierde un poco la originalidad del producto, ¿no? Digamos en sí, un producto como debería ser. Y acá también tenemos esta problemática con muchas, y cómo apoyar en el fondo a la gente local que quiera tener su pequeño emprendimiento en su propia casa, y que muchas veces, en este caso, las instituciones de gobierno, que son las que autorizan, te bloquean, y uno queda como en la mitad del procedimiento, y entonces quizás también creo que es el tiempo de poder insistir en esta flexibilidad hacia las entidades para que se puedan permitir efectivamente que los emprendimientos, las pymes, las empresas familiares realmente no se tengan que mover de su espacio y puedan ofrecer un producto que tiene que ver más con el sujeto que con el objeto. No sé si te pasa lo mismo a ti, Vane. Sí, lo mismo. Bueno, en ese sentido, yo tengo que ser súper sincera, porque yo como soy tour operador me encargo también de buscar, como soy de allá, conozco a la gente, sé más o menos lo que hacen. Al principio, mi pega lo que fue es juntarme con esta gente, conversar con ellos y plantearles primero esta posibilidad. Saben que a lo mejor, no sé, podrían registrarse en Cernatur, podrían hacer como todas las gestiones. Y claro, me topé con esto mismo, que ellos me decían, sabes que nosotros hicimos todo eso, pero nos encontramos con que nos ponen todas estas trabas. Entonces, al principio nosotros tratamos de buscar apoyo municipal, por ejemplo. En ese sentido, no hay mucho que hacer cuando es la ley la que hay que cambiar. Pero lo que sí podemos hacer nosotros, yo creo, como actores, es tomar estas cosas en nuestras manos. Por ejemplo, lo que yo hice en ese momento fue, yo estudié Relaciones Públicas, entonces me manejo muy bien con las redes sociales, con todo lo que sea tema de digitalización. Y empecé a juntarme con ellos y me di cuenta que en realidad había muchos de ellos que decían, ¿sabéis qué? Yo tengo esto, lo hago en mi casa, no sé, por ejemplo, hago las mermeladas en mi casa y quiero mostrarlo, pero no puedo, porque no me dan los permisos, no me dejan. Mira, yo soy tour operador, yo puedo traer a lo mejor un grupo para acá, veamos lo que estás todavía apto para recibir, porque si es, por ejemplo, en tu casa, a lo mejor no te va a llegar un grupo de 30 personas, pero sí te puede llegar uno de 5 o de 7, ir ayudándolos nosotros mismos, porque al final nos pusimos a esperar que nos dieran esta ayuda, que uno espera que llegue rápido, espera que llegue de acuerdo a la realidad de cada territorio, a la realidad, por ejemplo, en mi caso de Putaendo, y eso no pasó. Entonces empezamos nosotros mismos a darnos la mano, nos juntamos, por ejemplo, varios emprendedores locales, jóvenes, porque la mayoría se iba, y ahora empezó a este retorno de jóvenes, de, oye, ¿sabéis que yo quiero vivir acá? Yo quiero estar acá, quiero hacer familia acá, y nos empezamos a juntar y a ver cómo nosotros mismos podíamos ayudar a esta gente, ya sea con algunas propuestas, por ejemplo, de INDAP o de Prodesal, viendo toda la parte legal que los podíamos ayudar para que ellos pudieran postular, por ejemplo, pero a la vez, al mismo tiempo, ir ayudándolos para que ellos fueran mejorando lo que nosotros podíamos ayudarlos. Por ejemplo, tenga redes sociales, cómo podemos mejorar la experiencia del cliente. Si yo le llevo un grupo, tiene que a lo mejor poner un techito, podemos hacer una minga todos juntos y vamos a arreglar la casa y vamos a poner un techito para recibir a la gente. ¿Sabes qué? Necesito que tenga algunos pisos, ya, contactémonos con otras personas y podemos conseguirle lo que ellos necesitan. Entonces, ir a lo mejor trabajándolo en conjunto con la misma comunidad, ya tal vez sin esperar
tanto de las entidades, pero sí trabajándolo obviamente, para lograr que ellos también vayan mejorando y en el momento en que tengan que hacer esta revisión o que tengan que ir a visitarlos, por ejemplo, no hayan tantos pero sí entiendo y comparto completamente el tema de la restricción. Es un temazo cuando nosotros queremos dar una experiencia. Es lo más importante al final y es lo que nosotros queremos transmitir. Gracias. Estoy leyendo una pregunta yo de Eduardo. ¿Cómo pasamos de la problemática a la solucionática? A la ¿Cómo solucionática. ¿Cómo están construyendo un emprendimiento de territorio desde los diferentes ámbitos de acción? ¿Qué aprendizajes pueden compartir para la mejora de las prácticas turísticas? En este caso yo creo que en nuestro territorio, en San Pedro de Atacama, como decía, cerca del 2004, lo bueno que las comunidades se han ido involucrando y han tenido que ir aprendiendo con respecto a una ley de turismo y a empoderarse un poco del turismo indígena. Y yo creo que eso falta mucho también, posicionar en los territorios originarios del turismo indígena y que se crean leyes para poder apoyar justamente esta actividad y que no solamente ser naturable de turismo, sino que también haga la diferencia, porque efectivamente el cliente o el turista hace la diferencia, busca su nicho, de cuál es su necesidad de querer viajar. Entonces, en este momento, por lo menos estamos queriendo trabajar y visibilizar justamente el trabajo de lo que significa trabajar en turismo indígena, ya sea en el ecoturismo, etnoturismo, y todas las experiencias relacionadas que tengan experiencia directa con la comunidad, con la persona local, y también uno tiene que ser abierto para poder aprender del que viene, que eso es súper interesante también. No es que uno sabe todo, sino que eso también abre a una instancia para poder conocer, porque todos tenemos descendientes, todos tenemos un linaje, y eso es súper bonito también compartir, ¿no? Y que se mantenga en el tiempo, y eso es súper importante, y que ojalá también en los colegios, en las universidades, cuando se estudia turismo, ecoturismo, también se estudia el tema antropológico, no solamente natural, sino de cómo el pueblo originario ve el complemento entre el cielo y la tierra, que son cosas también tan sutiles, pero hermosas, y sobre todo que hoy en día, en la situación que estamos, como embajadores, es súper importante poder llegar al corazón de las personas, más que por los ojos, ¿no? Poder experimentar todas esas sensaciones desde la simpleza. Tampoco hay que montar una cosa tan pomposa para impresionar al que visita. Yo creo que ahí donde uno justamente pone lo que significa el actuar de la persona hacia la experiencia, en mi opinión. Yo propondría, y ya lo dije en otra ocasión, en la primera reunión que tuvieron, es importante digamos, de reconstituir el amor por el lugar donde uno está y también de aceptar las características del lugar. Yo creo que nuestra gente y nosotros todos estamos imbuidos por una... ¿cómo te podría decir? Por una información que nos hace pensar que el lugar donde vivimos tendría que ser diferente a las características del bioma, a las características propias de, ¿cómo se llama?, geográficas, latitudinales, etcétera, etcétera, de la naturaleza en la cual vivimos. Y eso se manifiesta en nuestras ciudades que que construyen paisajes que no corresponden al bioma. Y con eso, ¿cómo se llama?, se profundiza aún más esta desafección por el territorio.
lo que tendríamos que ejercitar es una reafectación, de que nos unamos de nuevo afectivamente con el territorio y lo aceptemos tal cual es, con terremotos, con volcanes, con cosas que consideramos, con bichos feos y bonitos, con, ¿cómo se llama?, sequías y con aguas, etcétera. No sé si me explico. Es decir, ese es para mí el fundamento de la problemática, de que nosotros no nos hemos apropiado, no estamos, ¿cómo se llama?, como embuidos de que no puede ser diferente a lo que es el bioma en el que habitamos. Y entonces, y que a través de todo el ejercicio de nuestra historia se ha formado un paisaje que tiene un valor y no es desechable a la primera. Indudablemente, como ya dije, no tenemos por qué congelar todo, porque la naturaleza, el paisaje y todo, la historia no es, como se llama, sino que cambia, no es congelada, no es eterna, no está determinada para siempre. Y eso también tendríamos que considerarlo, pero de todas formas, de construir, reconstruir o construir el paisaje teniendo en cuenta lo propio. Y de eso falta en nuestra cultura diaria, en el país y en la región, a lo mejor en el mundo. ¿Ya? Y todo el mundo quiere, ¿cómo se llama?, ser Cancún y no ser, ¿cómo se llama?, Putaendo. Disculpa, ¿Me das un segundito? ¿Sí? Vane, ¿me das un segundito pequeño? Porque ya se están yendo personas, porque nos comprometimos a terminar a las 12, pero todavía tenemos tiempo, ¿cierto, equipo? ¿Cierto? Pero igual para hacer como una pequeña despedida a las personas que ya tienen otros compromisos y se tienen que ir. Bueno, no sé, a mí al menos me ha encantado esta conversación y nos fuerza quizás a pensar como en otras dimensiones, según lo que han dicho todas y todos. Sobre todo me llama la atención lo de aprender a mirar con el corazón, que nos empuja quizás a ver o a sentir las cosas, no desde la ciencia moderna, que es lo que nos ha dictado siempre todos, sino abrirnos a nuevas posibilidades de comprensión, de comunicación y abrirnos a modelos distintos. Así que yo creo que ese es un desafío precioso, estimulante y que personas que tienen tal conexión con la naturaleza nos pueden dar las claves y las guías. Por último, o sea, por mientras en esta despedida para las personas que tienen que ir, les comento, les puse ahí las redes para que sigan y también les hacemos la invitación como equipo a sumarse como a esta reflexión, que no tenemos la respuesta, sobre todo de hacia dónde queremos llegar, pero por eso les invitamos a pensarlo en conjunto y a ir concretando pequeñas acciones. Les voy a pegar acá en el chat el manifiesto que estamos trabajando colectivamente, que es como bien vivo y la idea es que se sientan como hartas formas distintas en pensamiento, así que métanle mano. Es libre, también si es que ya tienen nuestros correos, nuestros contactos, si es que quieren como unirse a este pequeño grupo, muy bienvenidas y bienvenidos. Y eso, seguimos conversando. Vane, te devuelvo la palabra, muchas gracias. Sí, quería complementar un poquito lo que había dicho Carl y Rosa también. Bueno, como solución, una de las cosas que nosotros que implementé en Putaendo fue porque pasaba ese desarraigo, sobre todo en las generaciones más jóvenes, niños en realidad. En Putaendo igual se hace un trabajo fuerte de distintas organizaciones locales para tratar de que ellos conozcan las leyendas, conozcan la historia de nuestra localidad, y es muy rica en eso. Pero aún así,
se provoca este desarraigo con su tierra, con Putraintú, como nosotros le estamos tratando de meter a toda la gente ahora, que es el nombre original, el nombre en Mapudungun. Entonces lo que nosotros hicimos, el año pasado armamos un campamento infantil. Campamento infantil se me ocurrió de una semana para otra, lo preparamos con un equipo, armamos como las actividades que podíamos hacer, que fueran ad hoc a las edades, y dentro de este campamento infantil, que no era en un lugar, sino que era visitando los distintos lugares que yo había visitado cuando yo era niña. Por ejemplo, a mí me llevaban, o sea, al Cristo de Rinconada, que es un lugar conocido, nosotros nos fuimos por los caminos que recorría la gente antes hacia el Cristo. Entonces, los niños de repente, niños, estoy hablando de 7 años, 10 años, no tenían ni idea que esos caminos existían. Cuando nosotros le íbamos contando que por ahí, por ejemplo, sus abuelos andaban a caballo, iban a dejar los animales, que viajaban entre regiones, toda esa información que ellos no manejan y que no conocen, hacen que se provoque también este desarraigo. Entonces, de repente, generar acciones locales, que uno no necesita ni siquiera un recurso para hacerlo, sino que se necesita uno mismo para poder informarle, para poder provocar este amor en los niños, que puede hacer que el día de mañana quizás se vuelvan como nosotros protectores de esta tierra, que es lo que queremos conseguir. Tenemos espacio para una pregunta más. Muchas gracias, Vanessa. Entonces, antes de eso, Javiera, me quiero despedir. Ahora tengo que hacer también. Ya, les deseo mucha suerte en lo que se pueda apoyar. Bienvenidas y bienvenidos. Ya, hasta luego, hasta otra ocasión. Muchas gracias, Carl. Estamos en contacto, seguimos. No sé si, ¿quién había comentado? No sé si Javier, que comentaste algo, ¿te gustaría decirlo en voz alta y expresarte por acá? Sí, lo que pasa es que, bueno, de las temáticas que están hablando, que claramente son súper interesantes en estos momentos y yo creo que es la principal causa por la cual el mundo en sí, o al menos sectores de Chile que conozco, están como degradándose culturalmente y naturalmente, es por la falta de la biofilia. Que, bueno, la biofilia, para los que no conocen, es la conexión que tiene el ser humano con, al final, nuestro entorno, como todo lo que sea los cohabitantes de este mundo. Entonces, y dentro de eso está también el tema de la conexión de las culturas con todo esto que serían los cohabitantes, que al final yo encuentro que una de las gran problemáticas de lo que está pasando ahora en cualquier tipo de industria en realidad, es el hecho de que como especie humana ya se están extinguiendo muchos animales o muchas plantas, todo lo que veamos, pero como especie humana estamos extinguiendo esta definición, pues estamos extinguiendo el sentido que tenemos de biofilia. Y yo creo que claramente con la acción en realidad que están haciendo todos, como lo que hablaba Rosa, como lo que está haciendo, perdón, se me olvidó el nombre de la chica de acá de Putaendo, son las acciones que al final retoman la biofilia y el cambio de quizás aprendizaje que están teniendo los niños de esta nueva generación, porque al final, como que todas las personas que estamos acá, si que se dan cuenta, somos como de un rango de edad muy parecido, y al final es por lo cual estamos luchando, como por hacer este cambio de pensamiento, de pasar desde un mundo súper globalizado a quizá a un desarrollo más locatario. Eso solamente. Porque bueno, también por lo que decía Carlos, la topofilia, yo creo que la topofilia viene después de la biofilia, que al final, si no te conectas con lo que está en tu entorno, no vas a poder crear una topofilia realmente como eficaz, o en realidad no sería eficaz, sería eficiente. ¿Me explico? Sí. Sí. Era solamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si Rosa o Vanessa les gustaría comentar algo y con eso cerramos con alguna reflexión final. Yo creo que la reflexión tiene que ver también con que nos hagamos cargo. O sea,
podemos expresar cosas bonitas, pero en este caso yo soy presidenta de un gremio de guías y estoy bastante activa trabajando con el servicio público, privado. Estamos armando ahora un grupo de turismo indígena porque justamente tomo eso de hacernos cargo. O sea, las ideas también tienen que nacer desde casa, tener los lineamientos claros, tener súper clara la película, mirando todo el entorno, ser águila en ese sentido, de lo negativo y cómo yo transformo eso. Si me sirve, lo puedo mejorar, y si no, lo dejo, lo suelto para poder avanzar. Y que no necesitamos tampoco tener un tremendo conocimiento, sino yo creo que lo que nos mueve justamente es el compromiso a nosotros como pertenecientes a un pueblo originario de ser hijos de la tierra y asumir ese compromiso de poder aportar con un granito de arena para justamente dejar un camino hecho, un camino sólido para las futuras generaciones. Quizás nosotros en este tiempo del Pachacutec, del caos, de lo que estamos viviendo, es también para volver a mirar, es para reflexionar y empezar a limpiar el camino y que sea lo más bonito para lo que viene. Entonces, considero yo que no solamente es la reflexión, sino también en el actuar, y a donde nos corresponda y donde nos toque estar, de aportar en función de un conjunto, de no desde el ego y desde yo como individuo, sino como un ser colectivo. Y de hecho en las comunidades originarias no existe el yo, somos el cuna, somos el nosotros. Y para todos nosotros, el complemento siempre va a estar. Y eso es súper lindo volver a rescatarlo y ponerlo en todas estas actividades y trabajos que nos toca hacer, poniendo siempre la buena palabra, ¿no? Desde el diálogo y no desde la confrontación, porque también no hay ahí como que hay puertas que se cierran. Entonces, a través de la experiencia, considero que la apertura de diálogo y saber siempre que la gente no va a pensar igual que uno. O sea, yo lo digo de manera súper personal, porque el hecho de yo ser guía, yo soy guía por más de 20 años, esa es mi profesión, que me gusta mucho, que es parte de mi vida el turismo, y yo creo que la misma gente me ha ido enseñando también, que para poder estar ahí y cumplir ese rol, uno tiene que aplicar mucha flexibilidad, mucha sabiduría, mucha tolerancia, ser muy templante en las cosas, porque efectivamente uno es un embajador, es un chacana, es un canal para que esa persona que está pagando pueda por lo menos cumplir sus expectativas y sobre todo disfrutar del lugar. Y nosotros tenemos un tremendo rol. Y yo agradezco mucho la oportunidad. Sabemos que tenemos un gran trabajo por hacer, y yo por lo menos estoy a disposición en el tiempo que yo tenga de energía, de poder entregarlo para mi pueblo, para mis hijas, y que forma parte de mi vida también. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Y yo creo que con esta preciosa reflexión, que también nos llama un poco a la acción, es como ya, pensemos, reflexionemos, pero también concretemos algunas cosas. Vamos cerrando. Les agradecemos de nuevo a Rosa, Vanessa y a Carl que se fue, y a todas las personas que estuvieron, que comentaron. Seguimos trabajando, ya estamos conectadas y conectados, tenemos los canales, así que muchísimas gracias por participar. Que estén muy bien.